Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Cuando transitamos por la vía existen elementos que garantizan nuestra seguridad, muchas veces sin que nos percatemos. Se trata de un sistema de comunicación decodificable en todos los idiomas. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñenme, ya estamos recorriendo la vía. ¿Cómo se define la comunicación en el escenario vial? En la vía existe un mensaje subyacente que es comunicacional, porque son las vías de comunicación una forma de poner en común culturas, intereses, perspectivas individuales y sociales en general. Entonces, no por gusto se le denominaron con el tiempo y el desarrollo vías de comunicación, en el sentido de que éstas permitían un mejor acceso a puntos distanciados, ya fuera terrestre, luego marítimo y ya por último aéreo. E incluso en la vía se observan determinados códigos, determinadas visualidades que te permiten a ti, o sea, dialogar con ella, si se quiere, y con el tránsito que en ella se genera, o sea, el tráfico de movimiento que se genera en ella, porque históricamente ha usado estos elementos y son expresiones que con un poquito de detenimiento las podemos identificar. ¿Ha pensado cómo inciden las señales en su percepción de seguridad cuando se desempeña como peatón o cuando lo hace como conductor? La vía terrestre, para ser más concretos, cuando usted la mira detenidamente, el hombre ha tenido que establecer marcas, huellas de identificación, que son códigos que hoy conocemos como señalética. La señalética no es ni más ni menos que esas formas expresivas que nos indican a través de símbolos y signos conocidos y que además han jugado un papel importante en que parten de un reconocimiento en dibujo, por decirlo de alguna manera, en grafías, determinadas indicaciones que se dan y que están allí de manera universal. Ya son universales. Son códigos que existen independientemente de las lenguas y o los lenguajes. Y es un lenguaje, para decirlo más exactamente, visual, que te está transmitiendo determinados elementos que se pueden hacer y lo que no se puede hacer en ese espacio donde hay convivencia física, donde hay trasiegos de flujos, trasiegos y movimientos vehiculares, pero que además están, digamos, siendo acometidos por el hombre como figura primordial. Por tanto, bajo determinadas convenciones se crean estas figuras que muestran orientaciones e indicaciones a cumplir para establecer un orden y un respeto a esa movilidad que se establece en ese espacio de convivencia e intercambio. Hay que decir que esa señalética, de alguna manera, parte de aquellas formas expresivas que nuestros ancestros fueron desarrollando cuando necesitaban expresar cosas y lo hacían a través de la gestualidad, lo hacían a través de una visualidad primigenia, cuando ellos grababan en la piedra o se pintaban en su cuerpo determinadas expresiones que querían decir algo o apoyaban lo que ellos querían expresar. No había un lenguaje articulado en ese momento todavía. Por tanto, ¿qué encontramos hoy en la vía? Bueno, encontramos cada vez más sofisticadas formas expresivas, vamos a decir, en diferentes soportes. Eso es importante porque los soportes han ido variando en la medida que la tecnología ha permitido darle más visibilidad, más luminosidad, más nitidez a lo que se quiere decir. De manera que se ha ido acercando el hombre se ha ido acercando a convenciones internacionales para que para establecer los códigos que se ponen en las vías en torno a, digamos, en el propio pavimento. La raya amarilla significa que no da tránsito, no da paso a otra persona, a otro vehículo, a otra estructura. La señalética blanca discontinua significa que tienes que respetar la direccionalidad que se te ofrece, pero además tienes flujo para movilidad permitida. Y así van apareciendo diferentes señales, además, por supuesto, de los textos o letreros que te van diciendo, por ejemplo, identificando los lugares por donde vas pasando, el kilometraje que vas asumiendo. Pero muy, muy importante es esa que aparece en los códigos de tránsito,
donde aparecen ya identificadas las señales que el chofer no va a obtener nunca su licencia de conducción o permiso en Cuba o en cualquier otra parte del mundo si no domina o conoce los códigos que estas señaléticas le ofrecen. Respeta las señales. Los usuarios de las vías están obligados a observar las señales en el cumplimiento de las reglas del tránsito. En la vida, conocer es precaver. Las señales son muy importantes, ya que por mediación de ellas tú puedes llevar las regulaciones del tránsito debidamente y evitar muchas situaciones en la vía. Te dan las indicaciones precisas, por ejemplo, cuando coges una carretera larga o estás dentro de la ciudad, te regula el nivel de velocidad. Todo tipo de indicaciones que te da son muy importantes para el conductor. La importancia que tienen las señales en la vía es que nos ayudan a guiarnos, ¿ves? Eso ayudan tanto al chofer como al peatón a ver por dónde pueden pasar, por dónde no pueden pasar, y nos orienta de por donde vamos transitando y nos ayuda a evitar accidentes, que es lo más importante por lo que están puestas las señales, ¿ves? Es todo un sistema de códigos que puede usar solamente la grafía y el color, porque además no significa lo mismo, digamos, las rayas en el pavimento que son amarillas o que son blancas, o digamos el color amarillo, rojo, negro, blanco que usan las pancartas que dan o no esta información. Ahora se usa mucho el azul y la impresión en blanco a nivel internacional de las letras que van diciendo diferentes cosas y señalando una información que no necesariamente va a recabar de la presencia física del individuo. Puede perfectamente estar allí porque ya está concebida, está codificada para que todo el que pase por ella pues simplemente tenga la información y pueda proceder. Ahí se genera un proceso de comunicación interesante en el caso dado de que el sujeto tiene que saber previamente qué significan esos códigos. Y por tanto, con el conocimiento aprendido de qué significan esos códigos, si él va a moverse en esa vía, porque si usted va de pasajero o al lado, copiloto, lo que sea, no tiene por qué conocerlo, pero quien va desentrañando, decodificando, interpretando esa vía para conducirse bien, con respeto, con responsabilidad y acorde a leyes que estableció el hombre en su convención social y colectiva, pues simplemente puedes permitirte ciertas licencias y otras no te las puedes permitir. Eso es lo que pasa en la vía. Por eso es una mirada interesante porque es una manera comunicativa de ir desentrañando lo que esa vía nos ofrece. Respeta los límites de velocidad. En las vías de zonas urbanas y rurales se establecen límites generales de velocidad. En la vida, conocer es precaver. Como proceso, lo que está aconteciendo en la vida es un proceso comunicacional que además va sobre la base de la concepción sociotécnica, fíjate. Ahí va la comunicación con la visión sociotécnica. ¿Por qué? Porque sin comunicación las personas que van se mueven en esa vía pública, en este caso además con el concepto de público, donde la propiedad ni siquiera, o sea, la usabilidad no es individualizada, aunque hay espacios que son públicos, o sea, son vías terrestres, pero son privadas, las carreteras privadas, las autopistas privadas. Y lo que tienen ahí es un tema de que el tránsito se paga sobre ella, pero lo obligatorio es establecer el sistema de información señalético es universal y tiene que disponer de él para poder conducirse. O sea, es un requisito que además del tipo de propiedad que impregne sobre esa vía, sea privado o sea público, tiene que existir la señalética, porque es una necesidad que establece ese proceso. Ahora, en el entendido de que los carros no se hablan, los vehículos no se hablan, pero se hablan los seres humanos, y quien conduce ese vehículo ahora mismo es un ser humano que tiene que respetar códigos y que tiene que establecer, o sea, ahí están el código establecido, qué es permitido y qué no es permitido. Por lo tanto, usted lo acepta o no lo acepta. Y si no lo acepta, pues mire, no podrá transitar por ahí porque ahí hay que mantener una coherencia y un respeto al derecho del otro. Entonces, efectivamente, hay expresiones comunicacionales que casi nunca se visualizan de esa manera.
y se da como un elemento de tránsito. Pero ¿qué cosa es el proceso de tránsito? Si no es justamente un trasiego de señales y de información para permitir que los seres humanos que están transitando por ese lugar puedan hacerlo de una mejor manera, de una manera más coherente, más lógica, según las necesidades culturales de los espacios. Porque ¿qué sucede en muchos lugares, por ejemplo? Que las carreteras se convirtieron, y ahora mismo las autopistas son espacios de gran velocidad, de gran movilidad, pero distantes de los circuitos habitados, urbanos. Porque efectivamente, sí importante son esos espacios para el trasiego humano, para el trasiego de carga, para los elementos comerciales y de todo tipo que por ahí se soportan. Imagínense en lo urbano, donde la vialidad convive con la habitabilidad del hombre. Es mucho más complejo. Sus sugerencias sobre este y otros temas envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.